Increíble acto de una mujer sencilla ayuda al nieto de una leyenda, sin saber su verdad. Mariana nunca imaginó que su vida daría un giro tan brutal ese día frío en el pueblo. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando la niebla todavía abrazaba las calles empedradas. Abrió la vieja puerta de madera de su taller de costura con el chirrido de siempre, sin sospechar nada. Pero ahí, justo en el umbral, estaba él, un niño, temblando envuelto en una manta raída, con ojos tan profundos y tristes que le clavaron un puñal en el pecho. No había rastro de quién lo dejó ahí, ni una nota, solo aquel silencio espeso que pesaba en el aire como una amenaza oculta. Mariana se arrodilló lento, el corazón aturdido, y la mano le temblaba al tocarlo. La piel del niño estaba fría, sus dedos eran delgados, como ramas secas, pero había algo raro que no terminaba de entender. Una medalla oxidada y una carta vieja asomaban del bolsillo roto de la manta. La carta tenía un sello extraño, un emblema Q, pero nadie sospechaba que tras aquellos ojos se escondía el nieto de una leyenda, un político famoso, un héroe olvidado que había marcado el destino del país, una verdad que Mariana ni siquiera podía imaginar. La comunidad empezó a mirarla con una mezcla de curiosidad y temor. Se escuchaban susurros densos, miradas que pesaban, dedos señalando a escondidas. ¿Quién era ese chico? ¿Por qué estaba ahí? ¿Y qué tenía que ver todo esto con Mariana? Las semanas arrastraban secretos bajo su ritmo. El niño abría poco la boca, pero cuando levantaba la mirada, Mariana sentía que cargaba un mundo invisible, oscuro y peligroso. Ella, con sus manos curtidas por las agujas, comenzó a cuidarlo sin saber que con cada gesto desataba una tormenta silenciosa. En la plaza, las conversaciones bajas se tornaban cuchillos afilados. Algunos en la élite local empezaban a moverse en las sombras, dispuestos a proteger ese legado terrible. A cualquier costo, las miradas de advertencia seguían a María. Pero no solo eso. Su propia historia la atormentaba. Recuerdos de un pasado que trató de enterrar. Fantasmas que revolvían su pecho cuando menos lo esperaba. ¿Podía confiar? ¿Podía arriesgarse? La duda se hizo nudo en la garganta. ¿Debería contarle la verdad al niño o esconderlo, protegerlo de esa red invisible de enemigos? Entonces, una tarde gris, mientras el viento sacudía las cortinas del taller, un sobre misterioso apareció sobre la mesa, sin remitente, sin aviso. Esa carta contenía secretos que Mariana jamás tuvo que conocer. Palabras que podían destrozar todo, poner en peligro no solo al niño, sino a ella misma. El peso de esa verdad aplastaba sus hombros ya cansados. El silencio se volvió insoportable. El miedo se metió en cada rincón, y en ese instante Mariana sintió que no podía retroceder. Tenía que decidir: la justicia contra la seguridad, la inocencia de un niño contra la sombra de un pasado que se rehusaba a morir. ¿Encontrará la fuerza para enfrentar esa élite que acecha o sucumbirá al miedo que la paraliza? El pueblo aguarda en suspenso. Mariana sabe que cualquier paso en falso puede ser fatal. Pero en sus ojos, la chispa de la lucha está encendida. ¿Qué hará ahora? ¿Qué oculta ese niño que el mundo quiso enterrar? La verdad está a punto de estallar, pero ¿quién caerá con ella? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ja! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El silencio se volvió insoportable. El miedo se coló en cada rincón y la carta tembló en las manos de Mariana. La decisión la asfixiaba. Pero antes de que pudiera pensar en lo que debía hacer, un grito desgarrador hizo eco en el taller. El niño, que había permanecido en silencio, se había levantado de su rincón. Su mirada, «Oh, no quiero escuchar más. No quiero saber más de esa gente», exclamó con una voz potente que hizo retumbar las paredes. Mariana retrocedió. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba ocultando este pequeño? El niño comenzó a hablar más rápido, su voz entrecortada, mientras sacaba un objeto pequeño y brillante de su bolsillo. Fue entonces cuando Mariana vio la tremenda verdad. Era un antiguo medallón dorado, con el mismo emblema que aparecía en la carta, un símbolo que había estado vinculado a su propia familia por generaciones, un legado que había creído perdido. «Sé quién eres, sé de dónde vienes», dijo el niño, sus ojos ahora desbordando ira y dolor. La piel de Mariana se heló. ¿Cómo podía conocerlo? Tenía que haber algún error. El medallón brillaba en sus manos como si estuviera pulsando con una energía oscura. En ese momento, las puertas del taller se abrieron de golpe. La comunidad había llegado, un grupo de vecinos y caras conocidas, con miradas de confusión y temor. Susurraban en voz baja, acusaciones disfrazadas de inseguridad. La verdad que Mariana temía se imponía sobre ella. Con un gesto, el niño levantó el medallón y lo alzó al aire, como un estandarte de desafío. «¿Saben lo que significa? Él es un ladrón, un asesino», gritó una voz desde la multitud. Era una mujer del pueblo, antigua amiga de Mariana, ahora con el rostro pálido por la revelación. Mariana sintió el frío recorrer su espina dorsal. Todo cambió en un instante. Ya no era solo un niño perdido. Ahora representaba un pasado lleno de injusticias. Algo más profundo que la simple curiosidad del pueblo. Mientras el revuelo de murmullos se intensificaba, Mariana sintió que un peso invisible se desataba. El niño, con su mirada intensa, no solo revelaba su vínculo con la historia de la familia de Mariana, también la forzaba a enfrentar su propia identidad. «Él es más que tú imaginas, Mariana», dijo el niño, mientras toda la sala se estremecía. «Tú eres parte de ello, y no puedes escapar». Los murmullos se convirtieron en gritos. Las miradas de acusación se multiplicaron y cada uno de ellos parecía pedir explicaciones. El pueblo se dividió entre los que apoyaban a Mariana y los que reclamaban justicia sobre el pasado de aquel niño. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Por qué había sido dejado en su taller? ¿Y cómo era que él la implicaba en algo tan oscuro? Su corazón latía con fuerza. La presión en su pecho era insoportable. Mariana, con el medallón ahora brillando como un faro de ominosa revelación, comprendió que la conexión entre ella y el niño iba más allá. Las raíces de su pasado se enredaban en una trama sutil y aterradora. Ella sabía que un paso en falso podría llevarla a perderlo todo. Tenía que elegir, mantener el secreto o luchar por la verdad. Era una pregunta que resonaba, no solo en su mente, sino en el corazón del pueblo entero. La niebla se había espesado. ¿Qué haría ahora
con la verdad a punto de ser desenmascarada. ¿Quién se atrevería a enfrentarse a la historia que ambos compartían? El mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse. El pueblo se dividió y la tensión era palpable. Mariana respiraba con dificultad, sintiendo el peso de las miradas. El niño, con el medallón en su mano, se erguía como un pequeño guerrero. Aquello no era solo un objeto antiguo, era una conexión con la verdad. Una verdad que cale profunda en sus raíces. Justo cuando la multitud comenzaba a murmurar, una voz familiar resonó desde el fondo. Era Sofía, su amiga de la infancia, con un rostro torcido por la confusión y el miedo. «Mariana, ¿de qué se trata esto?». Las palabras salieron como un puñetazo, y el nerviosismo se extendió entre la multitud. Mariana, luchando por encontrar su voz, miró al niño. «No lo sé», dijo, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con aflorar. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del taller se abrió de golpe nuevamente. Un hombre entró apresurado, con un abrigo largo que lo envolvía en sombras. Era Héctor, el alcalde del pueblo, conocido por su carisma y su oscuridad. La verdad no siempre había sido su fuerte. «Cálmense», intentó con una voz profunda, pero lo que emanaba de él no era tranquilidad. «Esto es un malentendido. El niño no sabe». Pero no completó la idea. Mariana sintió que aquello era una señal. Aquellos ojos oscuros que la miraban no traían paz. El niño levantó el medallón aún más alto. «Él no sabe. Sabe todo sobre mi abuelo y su traición», gritó. En ese instante, la atmósfera cambió. El murmullo se convirtió en un abrumador clamor. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué traición? ¿A quién se refería?». La tormenta que había comenzado en su taller estaba poco a poco convirtiéndose en un huracán. Héctor, dando un paso al frente, miró a Mariana. «No puedes permitir que el niño hable sobre eso. No entienden lo que están diciendo». Su voz resonaba con una mezcla de pánico y determinación, como si supiera algo que nadie más sabía. En su pecho, Mariana sintió un nudo, un presentimiento oscuro. La historia que conocía sobre su familia sabía que había lagunas, había rumores que jamás se había atrevido a seguir. La multitud, ahora dividida en dos bandos, clamaba. «Oh», dijo unos, mientras otros cuchicheaban sobre el pasado del abuelo del niño. «Es un peligro», decía alguien desde atrás. Las sombras parecían crecer, alimentándose del miedo colectivo. Mariana se dio cuenta de que ya no era solo su vida en juego, era el presente y el futuro del pueblo entero. En medio de esta confusión, un estallido resonó. Un cristal se rompió. La puerta trasera del taller se abrió de par en par. ¡Ja, ja, ja! Y un grupo de 3 hombres de aspecto amenazante entró rápidamente. Llevaban símbolos en sus chaquetas que Mariana reconocía de inmediato. Eran miembros de la organización secreta que había estado operando en la sombra del pueblo, buscando proteger a los que pertenecían a la élite a toda costa. «Que se lleven al niño», gritó uno de ellos, mientras se empujaba a la gente. Todo se convirtió en un caos. Mariana, sintiendo que el corazón le latía como un tambor, intentó acercarse al niño, desesperada por protegerlo. «¡Corre!». Pero el niño no se movió. Su mirada estaba fija en el hombre del abrigo. «Tú no eres quien crees que eres», dijo, su voz temblando pero firme. «Tu secreto está a punto de salir a la luz». Mariana sintió un escalofrío. Era como si el tiempo se hubiera congelado. En un segundo, logos incomprensibles se enredaron en su mente. Su mundo, que había estado tambaleando, estaba a punto de colapsar. El alcalde, que había sido su amigo, ahora parecía temeroso.
¿Qué juego era este? ¿Cuáles eran realmente las semillas de este conflicto? El niño levantó el medallón aún más, y el brillo dorado ofuscó los lentes del alcalde. En ese instante, parecía que todo podía ser revelado. Mariana miró a los hombres que se acercaban. Sabía que el peligro se precipitaba. Y justo cuando los primeros hombres llegaron a su lado, un boom sordo retumbó en el aire. Un disparo. El sonido hizo eco en su mente mientras miradas de horror se cruzaban. La realidad se desvaneció a su alrededor. ¿Qué había hecho? El niño, con una expresión de terror en su rostro, se alzó justo antes de que las sombras lo tragaran. Todo lo que conocía, todo lo que había creído, estaba a punto de ser desbordado. Y mientras la confusión se asentaba, Mariana supo que no había vuelta atrás. Un secreto aún más oscuro se cernía sobre ella, y la verdad estaba lista para revelarse. ¿Quién caería en el camino? La niebla se espesaba, y Mariana, aterrada, se preguntó, ¿quién estaba detrás del disparo? La historia acababa de tomar un giro aterrador, y ya nada sería como antes. El sonido del disparo resonó en la cabeza de Mariana como un eco ensordecedor, un latigazo que la dejó paralizada. El niño se había encogido. Sus ojos desbordaban miedo. Y antes de que pudiera asimilar la situación, una sombra se cernió sobre ellos. Fue entonces cuando entre el caos, un segundo disparo rompió el aire y el cuerpo de Héctor se desplomó frente a ella, cayendo como un muñeco de trapo. El horror llenó el taller. Gritos ahogados emergieron de la multitud. La gente retrocedía, incrédula, mientras el alcalde yacía en el suelo, una mancha carmesí comenzando a extenderse por su abrigo. La atmósfera cambió de un instante a otro. La confusión dio paso al pánico. Mariana sintió que el niño, que había levantado el medallón en un acto de desafío, miraba a su alrededor con una mezcla de sorpresa y determinación. «No fue un accidente», gritó, sus palabras atravesando el murmullo. «Ellos saben. Todo el pueblo sabe lo que el alcalde ha estado escondiendo». En un instante, algo en la mirada de Héctor se apagó. No solo era un político. Su caída revelaba secretos aún más oscuros. La multitud se dividió en dos. Unos lloraban el sacrificio de un hombre que había sido más que un político, y otros, los que habían sospechado su verdad, se abalanzaron para descubrirla. «¡Mienten! ¡Era un buen hombre!», gritó Sofía, intentando acercarse al cuerpo caído. Pero las palabras del niño empezaron a calar en la gente. «Él era un traidor. Su familia ha manchado la nuestra durante generaciones. No dejaré que su muerte sirva para ocultar la verdad». Mientras los murmullos se transformaban en gritos, Mariana sintió la tierra temblar bajo sus pies. ¡Qué verdad! Las revelaciones se apilaban, desbordando los límites de lo que había conocido. El grupo de hombres que había entrado en el taller rodeó a Mariana. «¡Llévatelo!», ordenó uno de ellos, con una voz autoritaria que nadie se atrevió a desafiar. «No dejaré que se lo lleven», respondió el niño, zarandeando el medallón como si fuera una espada. Pero entonces, en una jugada que tomó a todos por sorpresa, esos hombres se acercaron. Estaban armados, y el brillo en sus ojos prometía que no temían a nada, como si eran ellos los que realmente controlaban el destino del pueblo. «Eugen, retrocede», rugió uno apuntando. Mariana recordó el frío del niño, el nudo en su garganta. Todo lo que había sabido se retorcía como un barco a la deriva. Entonces, repentinamente, apareció una risa burlona al fondo. Era un rostro que no esperaba ver,
Era su propio hermano. Lautaro, que había estado ausente durante años, apareció entre la multitud con una sonrisa perversa. «Sorpresa, hermanita. ¿No te alegra verme?» El caos pareció detenerse a su alrededor. Mariana sintió que las rodillas le temblaban. Lautaro, el hermano que había creído muerto, el que había dejado atrás en una vida que ahora parecía un espejismo. «¿Qué has hecho, Lautaro?», murmuró, la incredulidad desbordando su voz. Lo que había que hacer. Este lugar se corrompió desde su raíz, y ahora, al fin, puedo arreglarlo. La mirada de Lautaro se desvió hacia el niño, reconociendo ese medallón. «¿Acaso no ves? Todo esto es más grande de lo que piensas». Un grito desgarrador resonó una vez más, y el niño, con el miedo pintado en su rostro, se volvió a Mariana. «Él sabe la verdad. Él es el culpable de todo». La multitud, confundida, se agolpó en un estado de perplejidad, y Mariana se encontró atrapada. Cada palabra palpitaba en su pecho, el hilo ancestral que unía su vida con la del niño, y la figura siniestra de Lautaro se erguía como una sombra amenazante. «¿Qué vas a hacer, hermana?», retó Lautaro, acercándose un paso más. «Puedes unirte a mí o condenar a ese niño a un destino aún peor». La verdad punzaba en su conciencia, y la elección se convertía en veneno. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su hermano, un desconocido que amenazaba sus lazos familiares. El niño, un símbolo del pasado y un enemigo. La historia que creía conocer se fracturaba. En un giro que ella no había anticipado, su lealtad se iba a poner a prueba de un modo que nunca imaginó. Todo lo que había creído era una ilusión. «¿Qué harás ahora, Mariana?», susurró el niño mientras los gritos se ahogaban en la tensión de ese instante. La niebla que antes parecía dulcemente intoxicante, ahora era una telaraña de peligros. Con su corazón latiendo descontrolado y la historia a cuestas, Mariana supo que no había vuelta atrás. La decisión debía hacerse antes de que la verdad estallara y enterrara a todos en su camino. El sonido del disparo resonó en la mente de Mariana como un eco ensordecedor, un latigazo que la dejó paralizada. El niño se había encogido, sus ojos desbordaban miedo, y antes de que pudiera asimilar la situación, una sombra se cernió sobre ellos. Fue entonces cuando, entre el caos, un segundo disparo rompió el aire, y el cuerpo de Héctor se desplomó frente a ella, cayendo como un muñeco de trapo. El horror llenó el taller. Gritos ahogados emergieron de la multitud. La gente retrocedía, incrédula, mientras el alcalde yacía en el suelo, una mancha carmesí, comenzando a extenderse por su haz. La atmósfera cambió de un instante a otro. La confusión dio paso al pánico. Mariana sintió que el tiempo se detuvo. ¿Qué había pasado? El niño, que había levantado el medallón en un acto de desafío, miraba a su alrededor con una mezcla de sorpresa y determinación. «No fue un accidente», gritó, sus palabras atravesando el murmullo. «Ellos saben, todo el pueblo sabe lo que el alcalde ha estado escondiendo». En un instante, algo en la mirada de Héctor se apagó. No solo era un político, su caída revelaba secretos aún más oscuros. La multitud se dividió en dos. Unos lloraban el sacrificio de un hombre que había sido más que un político, y otros, los que habían sospechado su verdad, se abalanzaron para descubrirla. «¡Mienten! ¡Era un buen hombre!», gritó Sofía, intentando acercarse al cuerpo caído. Pero las palabras del niño empezaron a calar en la gente. «Él era un traidor. Su familia ha manchado la nuestra durante generaciones. No dejaré que su muerte sirva para ocultar la verdad».
Mientras los murmullos se transformaban en gritos, Mariana sintió la tierra temblar bajo sus pies. ¿Qué verdad? Las revelaciones se apilaban, desbordando los límites de lo que había conocido. El grupo de hombres que había entrado en el taller rodeó a Mariana. ¡Llévatelo! Ordenó uno de ellos con una voz autoritaria que nadie se atrevió a desafiar. «No dejaré que se lo lleven», respondió el niño, zarandeando el medallón como si fuera una espada. Pero entonces, en una jugada que tomó a todos por sorpresa, esos hombres se acercaron. Estaban armados, y el brillo en sus ojos prometía que no temían a nada, como si eran ellos los que realmente controlaban el destino del pueblo. «¡Mujer, retrocede!», rugió uno, apuntando. Mariana recordó el frío del niño, el nudo en su garganta. Todo lo que había sabido se retorcía como un barco a la deriva. Entonces, repentinamente, apareció una risa burlona al fondo. Era un rostro que no esperaba ver. Era su propio hermano, Lautaro, un hombre que había estado ausente durante años. Apareció entre la multitud con una sonrisa perversa. «Sorpresa, hermanita. ¿No te alegra verme?». El caos pareció detenerse a su alrededor. Mariana sintió que las rodillas le temblaban. Lautaro, el hermano que había creído muerto, el que había dejado atrás en una vida que ahora parecía un espejismo. «¿Qué has hecho, Lautaro?», murmuró, la incredulidad desbordando su voz. Lo que había que hacer. Este lugar se corrompió desde su raíz, y ahora, al fin, puedo arreglarlo. La mirada de Lautaro se desvió hacia el niño, reconociendo ese medallón. «¿Acaso no ves? Todo esto es más grande de lo que piensas». Justo en ese momento, el estruendo de una tercera bala en el aire hizo eco, un sonido que parecía surgir de la más profunda oscuridad. Mariana se volvió y vio como uno de los hombres de la élite loca caía al suelo, un charco de sangre comenzando a formarse a su alrededor. La multitud se detuvo, incrédula. Los gritos se volvieron murmullos de confusión. Pero antes de que Mariana pudiera procesar lo que ocurría, el cuerpo del niño también cayó, arrodillándose, una expresión de dolor en su rostro, un hilo de sangre brotando de su lado. «¡No!», gritó Mariana. Su corazón se rompió en 1000 pedazos mientras corría hacia él. Pero en el camino fue detenida por Lautaro, quien ahora tenía una sonrisa inquietante. «Esto es lo que querías, ¿no? La verdad ha comenzado a salir, y ahora todos estamos en peligro. Pero hay algo que debes saber. Ese niño no es quien crees. Su abuelo no fue simplemente un héroe. Fue un villano que causó la muerte de muchos, incluso de nuestra familia». Mariana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. No sabía si creerle, pero la forma en que Lautaro hablaba, la frialdad y la certeza en su voz hacían que sus entrañas se revolvieran. No es solo su vida la que está en juego aquí. El niño gritó, su cuerpo temblando mientras la vida se desvanecía de él. «Mariana, tienes que confiar en mí». Su voz apenas era un susurro, pero Mariana sentía que todo su mundo se desmoronaba. La tensión creció. El caos en la sala retumbaba en sus oídos. «¡Basta!», gritó Lautaro, implosionando contra la realidad de ese momento. «Esto es más grande que tú, que él, que todos nosotros. La verdad necesita ser revelada, y el sacrificio es incierto. No hay vuelta atrás ahora. ¿Estás lista para enfrentar lo que eso significa?». Con el niño a sus pies y los ecos de una historia enterrada estallando a su alrededor, Mariana se sintió atrapada entre el horror y la esperanza. El destino de muchos pesaba sobre ella. Sus ojos se encontraron con los del niño y vio en ellos un rayo de luz debilitado, pero resplandeciente. «¿Qué harás ahora, Mariana?», preguntó el niño, su voz resonando como un campanas de alarma.
retumbando por la sala hacia la oscuridad que se cernía sobre ellos. Con una decisión temerosa empezando a formarse en su mente y el caos a su alrededor, supo que lo que decidiera cambiaría todo para siempre. ¿Quién estaba realmente detrás de esos secretos? La niebla se espesaba y Mariana, aterrorizada, se preguntó: ¿quién se atrevería a enfrentar la historia que ambos compartían? Mariana sintió que el aire se espesaba. El grito del niño aún retumbaba en sus oídos, pero la confusión era abrumadora. Lautaro, ahora un extraño, se erguía ante ella. Su sonrisa burlesca irradiaba una confianza peligrosa. Lo que tienes que decidir es más que salvarlo a él, es salvarte a ti misma, murmuró, y sus ojos estaban llenos de un secreto oscuro que la hacía temer por su vida. Aunque el niño yacía en el suelo, una sombra de dolor cruzaba su rostro. Mariana tambaleó. Su corazón se aceleró, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. Miró a su hermano, sintiendo que una traición se tejía en el ambiente. ¿Qué has hecho, Lautaro? Las palabras salieron entrecortadas, llenas de una mezcla de horror y desesperación. La atmósfera era tensa. Casi podía escuchar cómo los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Una voz que conocía muy bien. Era Sofía. Mariana, detente. Ella lo quiere destruir. Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, señalaba al grupo de hombres armados que se acercaban. Mariana, confundida, miró a su amiga. ¿A quién te refieres? La situación se tornaba cada vez más confusa. Sin embargo, antes de que cualquier aclaración pudiera darse, un trueno resonó, uno que no era natural. Un segundo disparo cruzó el aire e impactó a Lautaro en el hombro, haciendo que cayera de rodillas. El hermano que había creído una amenaza ahora yacía, tocándose el brazo herido con desesperación. ¡Lautaro!, gritó Mariana, corriendo hacia él. Pero una figura sombría apareció en la puerta del taller. Un hombre del que nunca había esperado ver. Era Ezequiel, el exalcalde, el padre del niño. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. Ezequiel había sido un ícono, un héroe en tiempos revueltos. Pero, ¿había regresado? ¿Todo lo que has oído es cierto, Mariana? Solo quería proteger nuestra historia. La mirada de Ezequiel era dura, y en su mano brillaba un objeto que la hizo helarse. Era una pistola. No puedo permitir que el niño se interponga en nuestros planes, no después de todo lo que hemos perdido. ¿Plan? ¿Qué plan? La voz de Mariana temblaba, sus pensamientos giraban. Sin embargo, la atención del pueblo se centraba en Ezequiel y su revelación. Las conversaciones se tornaban murmullos temerosos que se transformaban en gritos de acusación. «Quiero la verdad», dijo el niño, levantándose con dificultad. «¿Quién eres realmente?» Su voz, aunque debilitada, resplandecía de una decisión mortal. Las miradas del pueblo se volvían hacia Mariana, esperando respuestas, con rabia y confusión. Fue entonces cuando Ezequiel, con una risa fría, reveló la verdad que nadie había sospechado. Ese niño es mitad de lo que piensas. Su madre no está muerta, Mariana. Fue un sacrificio para mantener el legado que hemos defendido con sangre. Mariana sintió que el aire se le escapaba. Se volvió hacia el niño, buscando en sus ojos la respuesta a la revelación devastadora. Eres hijo de Sofía, ¿verdad? La incredulidad la invadía. La verdad destrozaba cada confidencia, cada amistad, cada sueño.
La respiración se volvió pesada y la multitud rugía de confusión, mientras Sofía, con el rostro pálido, gritaba: «¡No! ¡No podemos permitir que te lo lleven, Ezequiel!». Pero el monstruo que había invocado ya estaba aquí, desatando el caos. De repente, desde el fondo, un grito estremecedor surgió: «¡Mariana, corre!». Era el niño, dando un paso adelante antes de que el lugar explotara. Una explosión imprevista resonó, rompiendo las ventanas y lanzando a todos al suelo. El polvo se elevó, la luz fulgurante llenó el taller y el dolor se volvió el nuevo aroma de la escena. Cuando el polvo se asentó, la visión de Mariana quedó nublada. Todo lo que conocía estaba en ruinas. El tumulto, las voces, los cuerpos caídos se difuminaban. Una pregunta ardía en su mente. Si lo que había creído verdad había sido una mentira, entonces, ¿qué haría ahora? Se quedó paralizada ante las sombras de la traición y la confusión, sintiendo que todo lo que amaba se desmoronaba a su alrededor. El silencio era ensordecedor, y en ese momento supo que lo que había empezado como un día frío en el pueblo había desatado una tormenta que prometía arrastrar todo consigo. Fue un giro devastador que dejó a todos atrapados en una red de secretos, mentiras y nueva traición. Mariana miró alrededor, y mientras una brisa helada atravesaba el espacio, comprendió que la batalla por la verdad apenas comenzaba. El silencio era ensordecedor. El humo de la explosión se disipaba lentamente, pero el caos no hacía más que intensificarse. La gente se movía. Jefes y hurrones que antes habían parado a Mariana, ahora retrocedían asustados, mirándose entre sí como si intentaran comprender lo que acá. La fría realidad le golpeó de lleno al ver a su hermano en el suelo, con una expresión de dolor, y Ezequiel, el exalcalde, con un brillo oscuro en su mirada, más calculador que nunca. «¡Mariana! ¡No!», gritó Sofía, corriendo hacia la escena. Pero Mariana no escuchaba. Su mente estaba atrapada en un torbellino. Las palabras de Ezequiel seguían resonando. Solo quería proteger nuestra historia. ¿Qué historia? ¿Cuál era realmente su papel en todo esto? De repente, un grito desgarrador cortó el aire, interrumpiendo sus pensamientos. Era una voz conocida, pero también profundamente extraña. ¡Mamá! Un niño pequeño, de no más de 5 años, corrió hacia la multitud. Era el hijo de Sofía, el pequeño Miguelito, que debía estar en casa, seguro. Pero ahí estaba, en medio del caos, buscando a su madre con ojos llenos de lágrimas. La realidad se detuvo. La imagen de ese infante inocente, perdido y asustado, atravesó los corazones de todos. No había rivalidades, ni historias del pasado. Solo una madre que debía proteger a su hijo. Sofía corrió hacia él, y fue como si el tiempo volviera a reanudar su marcha. «¡Miguelito!». Sofía lo abrazó, su voz temblando entre sollozos. Pero el niño, con una mirada preocupada, se volvió hacia Mariana y el niño con el medallón. «Él me habló», dijo, señalando al niño. «Él dijo que yo tengo que venir aquí». La multitud contuvo el aliento. Mariana sintió como el aire se le escapaba. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. «¿Qué sabes tú, pequeño?». La intensidad de la situación se espesó. Todos los ojos apuntaban a Miguelito, expectantes. «Dijo que el medallón es mi regalo». El medallón brilló, atrapando la luz de forma inquietante. Mariana retrocedió un paso, el miedo y la confusión luchando en su interior.
¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo que su corazón latía descontrolado. Pero el niño, el nieto de la leyenda, parecía entender algo que todos ignoraban. Tu mamita me dijo que si alguna vez había problemas, debía buscar el medallón, explicó Miguelito, su voz pequeña pero firme. Ella me dijo que aquí estaba la respuesta. Sofía, despavorida, bloqueó su mente, intentando asimilar lo que su hijo había dicho. La tensión crecía, el murmullo de la multitud se intensificaba. ¿Qué mamita? ¿De quién hablas?, preguntó Ezequiel, su voz sonando espeluznante entre la confusión. Un giro de acontecimientos que ningún presente podría haber anticipado. El rostro de Sofía palideció, mientras sus manos se aferraban a las rodillas de su hijo. No, no puede ser. Ella está bien, mamá. Me prometió que todo estaría bien si tenía el medallón. Me dijo que sería mi protección. Un choque colectivo recorrió al pueblo. Mariana sintió que toda la historia, cada secreto, cada verdad, se entrelazaban como en un enredo fatal. ¿Quién es tu madre, niño? Ezequiel se acercó, su mirada feroz, como la de un cazador que persigue a su presa. ¿Acaso no te han contado la verdad? Y el ambiente se volvió más denso, como una tormenta a punto de estallar. De repente, un grito desgarrador irrumpió en la escena. ¡Detente! Era un rostro nuevo, un hombre que se abría camino entre la multitud. Mariana lo reconoció al instante. Era Joaquín, el periodista que había perseguido la historia de la familia de Ezequiel durante años. No puedes seguir mintiendo, Ezequiel. Sabemos lo que has ocultado. La verdad está a punto de salir a la luz. Un silencio abrumador se apoderó del taller. Todos los ojos estaban fijos en Joaquín, que sostenía un dossier abierto con documentos que hacían eco de revelaciones imposibles. Este niño es más que lo que piensas. Sus raíces legitiman todo lo que has escondido. Mariana sintió que el aire se encogía dentro de ella. El pasado, el presente. Todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué había revelado Joaquín? La tensión creció, cada mirada se volvía más intensa, y justo en ese instante, antes de poder procesarlo todo, el cielo exterior se oscureció y un relámpago iluminó la escena, seguido de un trueno ensordecedor. Fue el momento perfecto para que la tensión estallara. La multitud retrocedió, y Mariana supo que la tormenta estaba lejos de terminar. Un grito surgió desde el fondo, y la verdad estaba a punto de convertirse en la peor de las pesadillas. ¿Qué era lo que realmente se escondía tras todos esos secretos? ¿Quién caería en el camino de la verdad? El mundo de Mariana estaba a un paso de cambiar, y la pregunta resonaba: ¿quién podría sobrevivir a su revelación? El silencio pesado se deslizó sobre el taller, y el aire era denso, con una tensión insostenible. El eco del trueno resonaba en las orejas de todos, rompiendo la atmósfera cargada de incertidumbre. La multitud, dividida entre el miedo y la curiosidad, contenía el aliento y cada mirada. «¡Detente, Ezequiel!», gritó Joaquín, su voz intensa atravesando el murmullo. «La verdad no tiene precio, pero tus mentiras sí han costado vidas». Las palabras se cortaron como cuchillos en el aire, y Mariana sintió una chispa de esperanza. Pero entonces todo cambió. De pronto, un grupo de sombras emergió de la parte trasera del taller. Eran figuras familiares, pero no eran las que esperaban ver. «¡Nadie se mueve!», aulló una voz profunda, y tras un instante de sorpresa, Mariana reconoció a parte de la antigua guardia del abuelo del niño. Estaban ahí, con miradas frías y decididas, mirándolo todo como si fueran los jueces de una tragedia antigua. «¡Atrapa a ese niño!», ordenó uno de los hombres. «Hoy se les atará una purga, y él es el primero».
Las palabras caían como un peso sobre todos los presentes. Sin tiempo para reaccionar, una secuencia de movimientos se desató. La multitud entró en pánico y los gritos ahogados aumentaron en intensidad. ¡No!, gritó Mariana, y se lanzó hacia el niño, quien aún sostenía el medallón con fuerza. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, algo inesperado ocurrió. Un destello de luz brillante iluminó la sala, y el medallón cobró vida, brillando con una energía ardiente que hizo que todos retrocedieran. Ezequiel se quedó paralizado, sus ojos ampliándose al ver el objeto que había creído confiscar. «¡Eso no es posible!», exclamó, su rostro tornándose ceniciento. «Ese no puede ser el medallón de la familia. Debe estar destruido». El niño levantó el medallón, y en un instante la sala se iluminó como un día de verano. Todos quedaron en estado de asombro, mientras sombras formaban patrones. La luz envolvía al niño, y en un arrebato de energía, las paredes comenzaron a temblar. Todo empezó a girar, como si el tiempo mismo se dividiera en fragmentos veloces, destellos de imágenes del pasado y promesas olvidadas. Mariana sintió que el suelo se desmoronaba. El terror la invadía mientras veía cómo el medallón revelaba escenas que nunca imaginó. Los rostros de los ancestros, la traición, todo estaba expuesto ante sus ojos. Allí, en medio del caos, vio a Ezequiel. Pero no solo era un anciano exalcalde, era parte de un linaje oscuro, un secreto profundamente enterrado que había manipulado a todos a su alrededor, materiales abandonados y humanos convertidos en ilusiones de familia. «Ezequiel, tú», murmuró confundida, «no eres quien dices ser». Su hermano Lautaro se aferró al suelo, con una expresión de horror cruzando su rostro. «Dímelo», dijo, su voz titilante. «Dímelo todo». El niño, empoderado por la luz del medallón, miró hacia la multitud. «Todo esto es un juego de sombras, traiciones de familia que nadie ha querido reconocer. Este medallón es la clave de nuestra historia real». En sus ojos había una chispa de desafío y desesperación. Pero lo más impactante llegó cuando, entre la confusión, el pequeño Miguelito se acercó temerosamente. La multitud se detuvo y el silencio volvió a ser abrumador. «Yo sé quién eres», dijo el niño pequeño, su voz quebrada. «Tú eres mi padre, Ezequiel. La madre me lo dijo y ahora comprendo». El tiempo se detuvo. Los rostros se descomponían en incredulidad. En el instante más inesperado, las revelaciones abrieron un abismo de emociones. Mariana sintió cómo su corazón se trituraba. ¿Era posible? Todo este tiempo había estado manipulada por secretos, engaños terribles que habían arruinado sus vidas. «¡No puede ser!», Ezequiel gritó. Sus ojos se llenaron de pánico. «Cierra la boca, niño». Pero la luz del medallón siguió brillando y el caos se volvió más intenso. En ese momento, la conexión se presentó feroz y definitiva. La batalla entre el pasado y el presente había estallado en un conflicto que cambiaría todo. «La verdad saldrá a la luz», dijo el niño, y en un giro del destino, el medallón lo arrastró hacia el centro de la tormenta. Mariana se quedó paralizada, sintiendo que todo lo conocido se desvanecía a su alrededor. ¿Qué significaba todo esto? ¿Le deparaba este colapso una nueva vida, o era el preámbulo de una tragedia aún mayor? Mientras el mundo giraba descontrolado, supo que la lucha apenas comenzaba, pero el desenlace sería devastador. La línea entre la lealtad y la traición se difuminaba, y en su corazón solo había incertidumbre. La pregunta ahora era, ¿quién realmente estaba detrás de las sombras
que amenazaban con devorarles a todos. El silencio pesado se deslizó sobre el taller, y el aire era denso con una tensión insostenible. El eco del trueno resonaba en las orejas de todos, rompiendo la atmósfera cargada de incertidumbre. La multitud, dividida entre el miedo y la curiosidad, contenía el aliento, y cada mirada se centraba en Joaquín, su dossier brillando con la promesa de revelaciones explosivas. «¡Detente, Ezequiel!», gritó Joaquín, su voz intensa atravesando el murmullo. «La verdad no tiene precio, pero tus mentiras sí han costado vidas». Las palabras se cortaron como Cook. De pronto, un grupo de sombras emergió de la parte trasera del taller. Eran figuras familiares, pero no eran las que esperaban ver. «¡Nadie se mueve!», aulló una voz profunda, y tras un instante de sorpresa, Mariana reconoció a parte de la antigua guardia del abuelo del niño. Estaban ahí, con miradas frías y decididas, mirándolo todo como si fueran los jueces de una tragedia antigua. «¡Atrapa a ese niño!», ordenó uno de los hombres. «Hoy se desatará una purga, y él es el primero». Las palabras caían como un peso sobre todos los presentes. Sin tiempo para reaccionar, una secuencia de movimientos se desató. La multitud entró en pánico y los gritos ahogados aumentaron en intensidad. «¡No!», gritó Mariana, y se lanzó hacia el niño, quien aún sostenía el medallón con fuerza. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, algo inesperado ocurrió. Un destello de luz brillante iluminó la sala, y el medallón cobró vida, brillando con una energía ardiente que hizo que todos retrocedieran. Ezequiel se quedó paralizado, sus ojos ampliándose al ver el objeto que había creído confiscar. «¡Eso no es posible!», exclamó, su rostro tornándose ceniciento. «Ese no puede ser el medallón de la familia. Debe estar destruido». El niño levantó el medallón y en un instante la sala se iluminó como un día de verano. Todos quedaron en estado de asombro, mientras sombras formaban patrones alrededor de él. La luz envolvía al niño y en un arrebato de energía, las paredes comenzaron a temblar. Todo empezó a girar, como si el tiempo mismo se dividiera en fragmentos veloces, destellos de imágenes del pasado y promesas olvidadas. Mariana sintió que el suelo se desmoronaba. El terror la invadía mientras. Los rostros de los ancestros, la traición, todo estaba expuesto ante sus ojos. Allí, en medio del caos, vio a Ezequiel. Pero no solo era un anciano exalcalde, era parte de un linaje oscuro, un secreto profundamente enterrado que había manipulado a todos a su alrededor, materiales abandonados y humanos convertidos en ilusiones de familia. «Ezequiel, tú», murmuró, confundida. «No eres quien dices ser». Su hermano Lautaro se aferró al suelo, con una expresión de horror cruzando su rostro. «Dímelo», dijo, su voz titilante, «dímelo todo». El niño, empoderado por la luz del medallón, miró hacia la multitud. «Todo esto es un juego de sombras, traiciones de familia que nadie ha querido reconocer. Este medallón es la clave de nuestra historia real». En sus ojos había una chispa de desafío y desesperación. Pero lo más impactante llegó cuando, entre la confusión, el pequeño Miguelito se acercó temerosamente. La multitud se detuvo y el silencio volvió a ser abrumador. «Yo sé quién eres», dijo el niño pequeño, su voz quebrada. «Tú eres mi padre, Ezequiel. La madre me lo dijo y ahora comprendo». El tiempo se detuvo. Los rostros se descomponían en incredulidad. En el instante más inesperado, las revelaciones abrieron un abismo de emociones. Mariana sintió cómo su corazón se trituraba. ¿Era posible?
todo este tiempo había estado manipulada por secretos, engaños terribles que habían arruinado sus vidas. ¡No puede ser! Ezequiel gritó. Sus ojos se llenaron de pánico. «Cierra la boca, niño». Pero la luz del medallón siguió brillando, y el caos se volvió más intenso. En ese momento, la conexión se presentó feroz y definitiva. La batalla entre el pasado y el presente había estallado en un conflicto que cambiaría todo. «La verdad saldrá a la luz», dijo el niño, y en un giro del destino el medallón lo arrastró hacia el centro de la tormenta. Mariana se quedó paralizada, sintiendo que todo lo conocido se desvanecía a su alrededor. ¿Qué significaba todo esto? ¿Le deparaba este colapso una nueva vida o era el preámbulo de una tragedia aún mayor? Mientras el mundo giraba descontrolado, supo que la lucha apenas comenzaba, pero el desenlace sería devastador. La línea entre la lealtad y la traición se difuminaba, y en su corazón solo había incertidumbre. La pregunta ahora era: ¿quién realmente estaba detrás de las sombras que amenazaban con devorarles a todos? Y justo cuando parecía que la verdad iba a revelarse, otra figura apareció en el umbral de la puerta. Era una mujer. Su rostro, pálido pero firme, miraba a todos con una intensidad sobrecogedora. Mariana parpadeó. Su voz se ahogó. «¿Qué haces aquí?», preguntó. La mujer sonrió, una sonrisa que heló la sangre de todos. «Porque soy yo quien realmente merece el medallón», dijo con una voz suave, pero brutal. «Soy la madre del niño y he estado aquí todo el tiempo». La verdad se volvió un eco sordo en la mente de Mariana. ¿Quién era esta mujer? ¿Acaso lo que todos creían cierto era un espejismo? Las miradas se giraron hacia ella, desconcertadas y aterradas. La respuesta que todos esperaban estaba a punto de salir de sus labios. Pero la sala se volvió oscura, y el grito colectivo se apagó, dejando solo un abismo de incertidumbre, una amenaza inminente que prometía cambiar el destino de todos. La mujer se mantuvo firme en la puerta. Su presencia imponente cesó el bullicio. La multitud retrocedió. Un murmullo de asombro recorrió el taller. «Soy su madre», declaró. Sus ojos ardían con una furia que parecía iluminar el entorno. Mariana sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que creía saber se tambaleaba sobre el filo del abismo. «¿Cómo es posible?». La voz temblorosa de Sofía cortó la tensión. «¿Por qué no has estado aquí?». El niño miró a su madre. Sus ojos rebosaban de incertidumbre. La confusión reinaba. La historia que han fabricado a su alrededor es solo la punta del iceberg. Estamos atrapados en un ciclo de traición que ha continuado generaciones, explicó la madre. Acercándose al niño, Ezequiel dejó caer su rostro. Un combativo silencio marcaba la caída de su imperio. «No puedo dejar que esto pase», murmuró entre dientes. Esa sola frase resonó con una amenaza palpable. Mariana, al borde de la desesperación, se lanzó hacia el niño, pero el medallón iluminó el espacio, una energía vibrante que hizo retroceder a todos. «Este medallón es nuestra verdad», exclamó el niño, su voz reverberando como un eco. «Libéranos de esta sombra». La sala tembló con la declaración, y un hormigueo recorrió la multitud. Miguelito, con su pequeño corazón palpitante, acercó su mano hacia el medallón. «¿Y si juntos lo usamos para abrazar la verdad?», sugirió, su inocente confianza iluminando el oscuro momento. La mujer madre asintió. «Sí, hay que unir fuerzas. No podemos dejar que Ezequiel y su legado nos controlen más». Con una determinación renovada,
Mariana sintió una llama encenderse dentro de ella. Era el momento de actuar. Todos sabían que si unían sus fuerzas, podrían desentrañar la red de mentiras. ¡Vamos! ¡Formemos un círculo!, gritó Mariana. La multitud, sorprendida al principio, empezó a moverse. Se apiñaron alrededor del niño y su madre, formando una cadena de esperanza. Ezequiel, impotente, intentó romper la unión visualizando el caos, pero el brillo del medallón creció ferozmente. Por todo lo que hemos vivido, por el futuro de nuestros hijos, clamó Joaquín, elevando su voz sobre el tumulto. La energía acumulada fue palpable. Un estallido de luz rebotó entre ellos, rompiendo con la oscuridad. De repente, la realidad se expandió en un torrente de visiones. Los rostros del pasado aparecieron, antiguas traiciones que habían tejido el destino de tantos. El pueblo se agachó, sintiendo el peso de la verdad. Cada imagen se proyectaba como una herida abierta que debía sanar. «No dejemos que ellos decidan nuestro destino», gritó Lautaro, recuperando la voz. «Es nuestro momento de comenzar de nuevo». Mientras el brillo rodeaba a todos, un silencio absoluto siguió al estallido. Y así, en medio de la luz, la figura de Ezequiel desapareció, su esencia arrastrada por el viento. Una risa burlona se oyó, media lúgubre, media triunfante, mientras el pasado se desvanecía. La gente se miró entre sí, con una mezcla de temor y liberación. Sin embargo, los ecos de antiguas mentiras aún resonaban, y el camino hacia la verdad aún era incierto. Mariana abrazó de inmediato al niño y a su madre. «El futuro es nuestro», dijo, transmitiendo un mensaje de esperanza. Sin embargo, mientras se disipaba la luz, una duda persistente picaba en la mente de todos. ¿Sería suficiente para cambiar su destino? La verdad había resonado, pero ahora la pregunta era, ¿y ahora qué? Afuera el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, pero la batalla por el alma del pueblo apenas comenzaba. ¡Hey! Espera un momento. Si has llegado hasta aquí, esto es lo que necesitas hacer. Tienes que suscribirte ahora al canal, así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Dale a ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo significa todo. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Demuestra que eres un verdadero fan. ¡Vamos a hacerlo!